Primero que nada, profesor, ¿cuántos años tiene? Tengo 39 años. Ok. Eh, ¿Sabe a qué se refiere el término Guerra Fría? Sí, sí sé. ¿Me lo puede explicar? Se refiere a un acontecimiento que duró muchos años, desde 1940 hasta 1980. Hubo dos países, jóvenes, hubo dos países trascendentales en este acontecimiento, que fueron Estados Unidos y Rusia, bueno, la antigua Unión Soviética. Entonces esos fueron los líderes mundiales en ese momento, en ese periodo. Digamos que sí, eran los dos líderes que combatían bajo dos corrientes de pensamiento político distintas. Unos eran pues capitalistas, los estadounidenses, y los otros eran socialistas. Ok. ¿Y por qué cree que pasaron de ser aliados en las dos guerras mundiales a ser enemigos? Bueno, pues fue por esta gran diferencia que se llevó a cabo en casi 60, 70 años. Fue la diferencia de pensamiento entre el socialismo y el capitalismo. ¿Y cuál era la opinión pública en ese tiempo sobre la Guerra Fría? O sea, ¿qué pensaban las personas en ese tiempo? Yo creo que más bien, pues, justo por eso se llama una guerra fría, porque no hubo muertos, no hubo violencia, era más bien un ataque informativo. Ajá. Había muchos medios de comunicación que iban de un lado y los otros iban del otro bando. Ya para los años 80 del siglo XX, la Unión Soviética había hecho un boicot en los Juegos Olímpicos en 1984 en Los Ángeles, pero porque antes los estadounidenses habían hecho un boicot en los Juegos Olímpicos de Rusia o de la Unión Soviética en 1980. Siempre había una lucha y será por el poder y por otra manera de pensar, tanto así que los estadounidenses sabían que los rusos o los de la Unión Soviética habían hecho una relación comercial y amistosa con Asia, particularmente con los chinos, y los estadounidenses querían quedar bien con los chinos para, obviamente, derrocar a ese estado. O sea que a pesar de que fue una guerra ideológica, también hubo varios enfrentamientos, como fue lo de Vietnam, ¿no? Claro que sí, y además el embargo de Cuba y todos esos enfrentamientos, no hubo muertos, pero sí hubo enfrentamientos de cierta manera bélicos. O sea, no hubo como muertos. No hubo una guerra como ese concepto occidental que tenemos de guerra, muertos, sangre, asesinatos, refugiados, no lo hubo, por eso se le llama fría. Sí hubo un contacto, pero no era bélico. Entonces, el tipo de armamento que utilizaban, ¿cuál era? Era lo que usted dice, ¿no? De los medios informativos, el ataque informativo. Sí, el ataque informativo, pero más allá de describir un armamento bélico, la guerra también se llevó a cabo por los intereses de las armas nucleares que tenía la Unión Soviética y que creía Estados Unidos que tenía muchísimas más, ¿no? Pero como armamento tal, como para llegar a describir un armamento como tal y decirte, usaban el tanque F4 420, no, era el interés por esas armas nucleares y la bomba atómica, claro. Entonces, los armamentos físicos eran las bombas nucleares que tenían cada país, la Unión Soviética y Estados Unidos. Eso era como tal, pero también había un armamento en la manera de pensamiento. El pensamiento también es un arma, solo que algunos piensan de alguna manera y otros países piensan de otra manera, lo cual no nos lleva a tener una armonía en la convivencia mundial. Eso fue lo que sucedió, por eso se lleva a cabo una guerra fría llena de venganzas y de ventajas y de artimañas para convencer a los demás de que ellos tienen la razón, no para convencer a la sociedad que tenemos que vivir en armonía y tener una convivencia mundial.
En su opinión, ¿cuál corriente ideológica es mejor o hubiera beneficiado más al mundo en ese momento? Pues es que ninguna corriente ideológica Totalmente. va a cumplir con nuestras Ajá, expectativas, ni reales, ni materiales, ni reales también, ¿no? Ujú. Hay que pensar primero en cómo es la sociedad, cómo se comporta la sociedad, y tampoco etiquetar a un país como comunista, socialista, capitalista. Somos el mundo, sí vivimos un medio y un proceso de globalización, es inevitable, pero ¿qué de esa globalización estamos tomando y qué de esa globalización podemos decidir como seres humanos? Yo no me considero capitalista o en un ambiente globalizado o comunista o socialista. Soy un ser humano, vivo en el mundo y con ello puedo convivir con los demás independientemente de su corriente filosófica o corriente política o manera de pensar. Ahí está la convivencia en la libertad. ¿Y por qué cree que la Unión Soviética perdió la Guerra Fría? Yo no creo que haya perdido, ni que Estados Unidos haya ganado. Veamos ahora en la actualidad, un poco después de quitar esa etiqueta de Guerra Fría, Rusia sigue peleando con Estados Unidos, siguen teniendo una relación más o menos casi unilateral. O sea, para usted no ha terminado. No ha terminado, solo cambio de nombre y cambian etiquetas. Solo veamos en la actualidad, como te digo, ve la relación que tiene Rusia con Estados Unidos. No es tan buena. Enemistad. Hay una enemistad, pero no solamente entre Rusia y Estados Unidos, entre Estados Unidos y Cuba, a veces bien, a veces mal, entre Rusia y Cuba, entre Venezuela y Colombia, entre México y Estados Unidos, siempre hay venganzas y siempre todo se hace de manera oculta, de manera muy fría. Guerras frías hay en todo el mundo y eso es lo peor. O sea, considera más letal, por así decirlo, una guerra fría que se está llevando en continuidad todos estos años. Y no me refiero en vida, sino en corrientes ideológicas y en quién gana y quién no. Es más poderosa la guerra fría que una guerra. A veces es más poderoso el silencio, pero yo agradezco también ese silencio de una guerra fría porque pues tampoco agradecería la Segunda o la Tercera Guerra Mundial, donde hay gente que muere y no sabe la causa, hay refugiados, hay migraciones, hay migrantes, y me recuerda aquella época como de las cruzadas, ¿no? En un estadio totalmente bárbaro, y en eso estamos cayendo, una barbaridad contemporánea. Bueno, profesor, muchas gracias No, por a su ti tiempo. muchas gracias, hasta luego.